Muy buenos días. Deseo primeramente agradecer a mis compañeros, los magistrados de sala superior, de salas ordinarias, su presencia en este importante evento de equidad de género en el sistema anticorrupción. Deseo agradecer a los servidores públicos que están presentes hoy en este acto, para nosotros tan importante, en el inicio del mes de la mujer. El mes de marzo nosotros festejamos, tenemos una serie de actividades y festejos en donde vamos anunciando y recordando todas las actividades inherentes alrededor de las mujeres. Y el día de hoy 5 de marzo, quiero agradecerles que estén presentes con nosotros en este inicio de actividades, de lo que serán todo lo que llevaremos a cabo en el transcurso de este mes de la mujer. Deseo agradecer a la coordinadora y organizadora de estos eventos, a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Su interés, tu presencia, tu participación en este foro tan importante, estoy segura que habrá de generar importantes aportaciones, enriquecerán las acciones tendientes a consolidar el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. También deseo agradecer la presencia en este tribunal de la maestra Mónica Arcelia Huicho González. Ella es magistrada, como ustedes saben, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ella se ha distinguido en su trabajo constante y permanente por promover la creación de políticas públicas tendientes a consolidar la equidad de género. Nos da mucho gusto que Mónica regrese a su casa. Como ustedes saben, ella fue compañera nuestra, servidora pública de este tribunal, y nos complace hoy que regrese a su casa. Gracias, Mónica, muy amable. También agradezco y reconozco su presencia al maestro Ricardo Alberto Luevano Barreto, quien es oficial del Programa de Derechos de la Información de la reconocida organización Artículo 19, que se ha destacado por sus aportaciones en beneficio de la libertad de expresión, de la transparencia, de la rendición de cuentas, y deseo en este momento darle la bienvenida, maestro Ricardo Alberto Luevano Barreto, a este tribunal. Muy amable por su presencia. También, continuando con estos agradecimientos, el día de hoy y esta mañana se encuentra con nosotros una amiga nuestra, una amiga a quien nosotros siempre reconocemos su participación activa en todos los temas jurisdiccionales, en los temas de derechos humanos y en los temas de equidad de género. Ella hoy viene representando a nuestro Tribunal Federal, nuestro hermano mayor, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el día de hoy le damos la bienvenida a la amiga de este tribunal, y me refiero a la magistrada Zulema Mosri. Muchísimas gracias por acompañarnos, magistrada Zulema. También agradecerle a todos los magistrados amigos de todos los temas de equidad de género, y me refiero a nuestros amigos, los magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que hoy están también presentes, y agradecerles esta representación que tienen hoy con nosotros. Asimismo, a la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, consejera jurídica de la ciudad, también su presencia nos entusiasma, nos enorgullece, sobre todo su trayectoria jurisdiccional de la consejera, nosotros la reconocemos en todo momento. Representantes de otras organizaciones, del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Instituto de Mujeres de la Ciudad de México, a todos los que hoy representan en este importante comité interdisciplinario. Y no quiero dejar de mencionar a nuestra presidenta, la presidenta del Comité Interdisciplinario de Equidad de Género, que es la maestra Darlene Rojas. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros, acompañarnos en este importante evento. Tú como presidenta de todas nosotras en esta equidad de género, y el impulso que le ha dado, cómo el Comité de Equidad de Género de la Ciudad de México brilla con la presidencia de Darlene. También te agradecemos, Darlene, que estés presente en esta mañana. A todos ustedes sean bienvenidos a este tribunal. Y hoy nos encontramos reunidos aquí en este recinto judicial para conocer diversos puntos de vista
de distinguidas personalidades en torno a un asunto del que poco se ha hablado, pero que en mucho habrá de trascender en la vida de las instituciones de la ciudad. Y me refiero a la equidad de género en el sistema anticorrupción. Es un tema que debe ser atendido a la brevedad. Hace un año la capital del país vivió uno de los procesos políticos de mayor importancia y trascendencia, la promulgación de la Constitución Política de la ciudad. Como texto fundacional y pacto político por excelencia, el texto de este cuerpo normativo ordena, entre otras cosas, que los derechos humanos serán el punto de partida de cualquier acción de gobierno. Y eso se refiere justamente también a la equidad de género en el sistema anticorrupción. La igualdad se vuelve factor preponderante en las bases fundacionales de nuestra ciudad y como tal debe materializarse en las instituciones de gobierno. No podemos ni debemos perder de vista que el sistema local anticorrupción de la ciudad es la piedra angular de todo esfuerzo por hacer que la gente vuelva a confiar en sus instituciones. Por ello, su integración debe ser sujeta a los principios que marca la Constitución local y que ordena la Constitución. Estoy cierta y segura de que este foro habrá de aportar importantes conclusiones, en mucho, en la transparencia, y va a ayudar a consolidar a la brevedad las instituciones que conforman el sistema anticorrupción de la ciudad. Ya no podemos esperar más. Es indispensable que coadyuvemos con las instancias de decisión para que el sistema local esté operando a la brevedad y se sume a los esfuerzos que en este rubro están haciendo tanto la Federación como el resto de las entidades federativas, pues de ello dependerá el inicio del camino para retomar la legitimidad perdida y la confianza de los ciudadanos. Vamos pues por el sistema anticorrupción fortalecido, que con esfuerzo permanente y trabajo constante logre alcanzar la mayor legitimación de las instancias públicas de nuestra ciudad. Bienvenidos al tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, magistrada. También agradecemos la presencia de la magistrada Rocío Valderas del Tribunal Agrario. A continuación, me permito ceder el uso de la palabra a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Muchas gracias, buenos días, gracias. Ya por que han sido mencionados y mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho en esta presentación, pues me dirijo a quienes nos acompañan ahora en el presidio. Muchas gracias a todos los invitados especiales que también nos acompañan, a los magistrados que son nuestros anfitriones el día de hoy, a todos los invitados especiales, amigos interesados en el tema de género, muchas gracias. La verdad es que todos los que están aquí sé que vinieron por un interés muy particular y un interés muy personal de escuchar lo que aquí vamos a comentar en esta mañana. Muchas gracias por darse el tiempo, el espacio a todos y cada uno para acompañarnos en este día, que bueno, es un día en el que nos hemos sentado a reflexionar sobre algunos temas. La temática del foro reviste una importancia vital para el avance en la defensa del combate a la corrupción y la protección y el ejercicio de los derechos humanos. Particularmente lo vamos a enfocar también el día de hoy en el tema de mujer, dado los festejos, por así decirlo, que ya me corrigieron en alguna ocasión, no son festejos, porque esto deriva precisamente de un evento que tuvo que ver con la lucha de las mujeres. Y la lucha de las mujeres no termina, no culmina, y desgraciadamente seguimos enfrentándonos a muchos eventos en los que esta lucha desgraciadamente sigue siendo sangrienta. Y no sangrienta por el solo hecho de que se derrame ese líquido vital, sino porque también se deja en esto muchas veces el corazón, el alma, los sentimientos, y eso duele sangre.
También se pone de manifiesto el esfuerzo conjunto de nuestras máximas instituciones, las aquí convocadas, que como ustedes se podrán dar cuenta, constituyen también el Comité de Género de la Ciudad de México, integrado por mujeres que presiden algunos de estos órganos y otras que los integramos de alguna manera, no con la titularidad como presidenta, pero sí en la titularidad en la integración. También en este sentido platicaremos respecto de algunos temas que desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos que abordarlos porque son materia de lo que todos los días vamos nosotros a abonar, que es primero que nada el respeto por los derechos humanos, el respeto por nuestras propias leyes, el respeto por los procesos que deben llevarse a cabo para poder designar a quienes ocupan estos cargos. Y por eso es que también es importante considerar que en este presidium encabezan, les decía, personalidades que a su vez encabezan los órganos que representan. Y esto no es fácil, de verdad. En esta lucha constante es importante tener en cuenta que el tema de las mujeres, de la representación y de la designación en un marco legal es algo que tiene que ver con ese respeto a esos derechos humanos que les menciono. Es así que abordaremos algunos temas, ¿no? Particularmente les menciono algunos, los nombramientos que tenemos en este sistema anticorrupción y que es un tema además que aborda o que abarca ámbitos desde el federal hasta los locales. Los nombramientos pendientes, las designaciones meritocráticas y algunas situaciones que se están suscitando en este entorno son materia de lo que en el marco de género analizaremos en esta mañana. Los temas también de inclusión, de selección, de respeto a los procesos y a los derechos adquiridos será otro de los puntos que abarquemos en esta plática de esta mañana con este enfoque, les decía, de género, porque vemos las mujeres y creo que muchos de ustedes, caballeros, lo comparten también. Primero que nada es un tema de actitudes, es un tema también de méritos, y no méritos me refiero en cuanto a amistades o ese tipo de cosas, sino un tema de méritos en cuanto a la escolaridad, a la experiencia y a todo aquello que tanto hombres y mujeres reunimos para poder aspirar a cualquier cargo en un plano de igualdad y de equidad. Es así que también abarcaremos algunos aspectos de compromiso político y algunos temas que lo único que yo les quise poner ahorita en la mesa fue un poquito del temario que abarcaremos en un ratito más, y con esta intención pues lograr captarlos para que nos sigan acompañando toda la mañana, porque segura estoy que esto les será de mucho interés. En conclusión, el tema de la corrupción está ya en la agenda pública. Habrá que afinar los mecanismos de instauración que sienten las bases del sistema para una coordinación imparcial, profesional, incluyente, en equidad, en igualdad y pluralmente representada, pero sobre todo, reitero, el respeto de los derechos de todos, particularmente de aquellos que van a ser los beneficiarios de ese servicio que van a prestar las personas designadas. Son ustedes los que se merecen el mayor respeto en la designación de estas personas, porque estas personas serán o seremos las que actuemos por ustedes. Entonces el principal derecho que ustedes tienen es a que les coloquen en esos lugares personas que reunamos los perfiles, personas que respetemos sus derechos y que trabajemos para ustedes. Esto es lo que yo quiero mencionarles en este breve discurso de entrada y agradecerles a todos su asistencia, reitero, a todos los que me acompañan y que en el presidium, a todos los invitados especiales, pero sobre todo a todos y cada uno de ustedes, público en general, que son servidores públicos de otras áreas, que son trabajadores de este mismo tribunal. Sé que hay organizaciones aquí de la sociedad civil interesadas en el tema, algunas mujeres también trabajadoras en algunos aspectos que hemos trabajado en transparencia, en fin, a los contralores también que se me estaba pasando, muchas gracias por darse el tiempo, los que nos acompañaron, por estar en esta mañana aquí con ustedes. Muchas gracias y les deseamos éxito en esta mesa y agradezco finalmente
nuevamente al Tribunal de lo Contencioso, a su presidenta, a mis compañeras Zule, Mónica, magistrada Estelita, a Darlene por el tema, y desde luego artículo 19 representado ahora por Ricardo, que es alguien también que cree en esto que estamos hablando. Muchas gracias. Y yo realmente aclaro, no soy más que alguien que se le ocurrió una idea, pero una idea que si no hubiera sido arropada por mujeres como ellas, no estaríamos sentadas el día de hoy aquí. Y gracias a todos, porque esto no es trabajo mío, es trabajo de todos, pero principalmente es trabajo para ustedes. Gracias. Gracias por su mensaje, maestra Elsa Viviana. También agradecemos la presencia del señor Miguel Ángel Borja Tobar, gobernador 2016 y 2017 de Rotary International, así como de la contadora pública Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos. Continuando con el programa, doy el uso de la voz a la maestra Mónica Arcelia Huicho González, magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien dará la declaratoria inaugural. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo a mis compañeras y compañeros integrantes de la mesa del Presidium y quiero expresarles que es un gran honor estar ante ustedes. Como ya se mencionó hace un momento por la magistrada presidenta del tribunal, me siento como en mi casa. Gracias por esas palabras de recibimiento y de cariño. Quiero compartirles que en el primer momento en que tanto la magistrada presidenta como la comisionada Elsa Viviana me invitaron a participar en este evento, me sentí muy agradecida y sobre todo muy motivada por el hecho de incorporarse a la temática del Sistema Nacional Anticorrupción, el análisis de la perspectiva de igualdad de género. Me congratulo que haya especialistas en la materia que el día de hoy van a compartir sus conceptos en materia de la estructura y el andamiaje básico del Sistema Nacional Anticorrupción y en particular estos retos que ya nos comentaba la magistrada presidenta Yasmín Esquivel, que están enfrentando las instituciones a nivel local en la construcción de este sistema anticorrupción en los estados y en la Ciudad de México. Grandes retos que tienen que ver con la impartición de justicia, porque si bien es cierto, esta reforma constitucional del año 2015 entra en vigor, hay todavía unas temáticas pendientes por resolver y a eso nos vamos a abocar el día de hoy. Esa es la gran riqueza que aporta el foro y es muy interesante conocer los resultados de lo que aquí se discuta, de lo que aquí se analice y se recojan las propuestas necesarias en relación a esta perspectiva que hoy nos reúne, la equidad de género en el sistema anticorrupción. Desde nuestro punto de vista, como impartidores de justicia, hemos entrado a una dinámica a la que nos ha convocado la ministra Margarita Luna Ramos, al integrar el pacto para introducir la perspectiva de género en el campo de nuestras competencias. Y empezamos en el concepto sustantivo de la impartición de justicia, no sin ignorar la necesidad de adecuar esa representación democrática que exigen los convenios que México ha suscrito como país en el contexto de las naciones para dar cumplimiento a una agenda de desarrollo que se ha especificado claramente en los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y en la Agenda del Desarrollo 2030, junto con otros temas básicos
primarios de importancia radical, como son el combate a la pobreza, el tema de la educación, el tema de la seguridad, las Naciones Unidas y México, nuestro país, ha suscrito el compromiso de dar cumplimiento al objetivo 5 de esta agenda, que es el relativo a la agenda del desarrollo en materia de igualdad de género. Y asimismo, el objetivo 16 de la Agenda 2030, que es el relativo al fortalecimiento de las instituciones por la justicia y la paz. De modo que los órganos jurisdiccionales estamos involucrados directamente en el cumplimiento de dos objetivos del desarrollo sostenible, el de la igualdad de género y el del fortalecimiento de las instituciones por la justicia y la paz. De manera que el tema que hoy se desarrollará aquí y se discutirá con la participación de todos los aquí presentes, seguramente abonará al cumplimiento de esos indicadores a los que nuestro país está sujeto en una medición anual. Y nosotros tenemos el compromiso de aportar evidencias de que estamos cumpliendo en esta temática. Existen grandes retos por resolver, algunos tienen que ver con la infraestructura organizacional de este andamiaje del sistema anticorrupción, pero hay otro que es mucho más importante y al alcance de nuestras manos, que tiene que ver con la voluntad del cumplimiento. Creo que en esta reunión que nos convoca el Tribunal de Justicia Administrativa y el InfoDF, se da muestra del compromiso con ese cumplimiento, por lo que verdaderamente me siento honrada de compartir con ustedes este foro y siendo en esta mi casa inicial del regreso a la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa, celebro hoy con todos ustedes. Agradezco la presencia tanto de los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, de mis compañeros integrantes del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de la consejera, de todos los funcionarios, tanto jurídicos y administrativos aquí presentes esta mañana, y sin más que reiterar que estamos en el cumplimiento de este objetivo para recuperar la integridad de nuestro país, este valor tan importante de la honestidad, para presentar una imagen de un México honesto e íntegro, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me permito a todos ustedes pedirles que se pongan de pie para que en este momento, consultando el horario, siendo las 11:33 de la mañana, me honra declarar la inauguración de estos trabajos de manera formal en esta su casa, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, y que los resultados de lo que aquí se logre sean parte de la construcción de este sistema nacional anticorrupción por el bien de nuestra ciudad y de nuestro país. Enhorabuena a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra Mónica Arcelia Huicho González. Ahora bien, daremos inicio a este foro de equidad de género en el sistema anticorrupción. Procederé a dar lectura a la semblanza curricular de la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Cuenta con la maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, con mención honorífica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Actualmente cursa el doctorado en Administración y Ciencias Públicas. Fue Contralora General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México,
y encargada del despacho de la Oficina de Información Pública de ese tribunal. Fue asesora del presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y secretaria técnica. Además, fungió como secretaria proyectista, secretario, actuario y oficial judicial en diversos órganos jurisdiccionales. Impartió capacitación en materia de transparencia al 100% de los servidores públicos del Poder Judicial del Distrito Federal, lo que implicó obtener por primera vez la certificación en mejores prácticas de transparencia y protección de datos personales. También ha impartido cátedra en esta materia en diversas instituciones educativas del sector público. Ha participado en diversos foros de transparencia y protección de datos personales en la República Mexicana, en el ámbito internacional en países como Perú, Uruguay, Colombia, España y Chile. Participó en el Seminario de Capacitación de Servidores Públicos Mexicanos 2016 en China. Actualmente imparte los temas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en el Diplomado Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Asimismo, da cursos en el Archivo General de la Nación sobre Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sobre protección de datos personales. En el Sistema Nacional de Transparencia es secretaria de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones e integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas, Tecnología de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, de Archivos y Gestión Documental y la de Datos Personales. También es la coordinadora de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y del primer Comité de Igualdad de Género en el Instituto Nacional de Administración Pública. Participa habitualmente en programas de radio y televisión como especialista en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Cedo el uso de la palabra. Gracias. Otra vez me pongo de pie y voy a poner mi cronómetro para iniciar. Gracias. Sí. Está bien, está bien. Muchas gracias. Hay algunas personas de pie por acá, se pueden sentar, hay espacios, por favor, si nos auxilia alguien para que no haya personas de pie, por favor, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Reitero nuevamente el agradecimiento por estar aquí con nosotros esta mañana y platicar un poquito sobre estos temas. Sabemos que en este marco de designaciones dentro del tema de género, hay una serie de nombramientos que cubrir en el sistema local, particularmente en el sistema nacional y en el sistema local anticorrupción. En este sentido, a mí me tocaría hacer un planteamiento, primero que nada de manera general, y después platicarles de manera específica a lo que se refiere y por qué estamos involucrados varios órganos como los que nos encontramos aquí presentes. En este sistema nacional anticorrupción y en el local también confluyen diversos órganos, entre ellos los tribunales de justicia administrativa, los órganos de transparencia, también estarán insertos algunos otros sujetos obligados que de manera particular pues iremos mencionando. En este marco de designaciones, pues primero que nada hay que respetar el esquema que se establece en la Constitución, y respecto a la reforma constitucional implica que este sistema nacional anticorrupción debe garantizar una articulación entre estas dependencias que investigan y sancionan la corrupción tanto a nivel federal como nacional. Estas instituciones también se encuentran vinculadas con los órganos de fiscalización, también son parte de ellos y por eso hace rato mencionaba a las contralorías, también a la Auditoría Superior y demás. Todos estos órganos vamos a ir trabajando de una manera transversal. Nunca como ahora en la administración pública el tema de la gestión es así. Ya nadie trabaja de manera aislada.
la idea es un enfoque sistémico de las cosas, no sistematizado, porque todo el mundo piensa que sistematizado quiere decir electrónico. Eso es otra cosa. El enfoque sistémico es que todos formamos parte de un universo en el que hacemos determinadas funciones, en este caso particularmente establecidas por la ley para dar competencias, pero que todo mundo trabaja en ese entorno, de tal manera que las acciones de unos tienen que ver con lo que hacen los otros, para poder resolver las situaciones que particularmente en este caso que nos ocupa tienen que ver con el sistema anticorrupción. Este esquema está establecido así en nuestra Constitución Federal, en ese pacto que dice cómo vamos a trabajar todos, cómo nos organizamos de esta manera. Es así que las bases las da la Constitución, y estas bases, entre otras cosas, establecen la manera en la que vamos a operar y también cómo vamos a funcionar. ¿Y cómo vamos a funcionar? Los que tenemos que trabajar en esto, o los que vamos a trabajar en esto, y a su vez qué requisitos debemos reunir para poder ocupar los cargos que se refieren a este enfoque. Es así que dentro de este sistema hay que designar a una serie de servidores públicos que deben reunir determinados requisitos, porque esto no es algo que pueda realizar cualquier persona. Es un enfoque en el que van inmersas determinadas competencias para poder ejercer las facultades que señala la ley. Esas competencias tienen que ver con determinados perfiles, y esos perfiles son muy especializados. El tema de acceso a la información, el tema de fiscalización, el tema en general anticorrupción, es algo que requiere de experiencia y de formación en esos campos. Es así que los nombramientos al respecto deben recaer en personas que reúnan esas, repito, competencias de acuerdo con esos perfiles, para a su vez poder desempeñar esas atribuciones que les han sido dadas y poder ejercer sus facultades en un entorno legal. Si no es así, de entrada incurriríamos en aquello que dijo, me parece que se lo atribuyen a Benito Juárez: el primer acto de corrupción es ejercer un cargo para el cual no se tiene competencia, ¿verdad? No se tienen facultades. Empezaríamos por generar ahí un entorno contrario a la naturaleza de este sistema, ¿sí? Después de eso, estas designaciones tienen también que ser no por méritos de amistad, ni por méritos de amigos, ¿no? Yo aquí en este foro veo muchos amigos muy queridos, y en muchos otros foros veo muchos amigos también igual de queridos, pero no por eso ni ustedes me designarían ni yo a ustedes. Tendríamos que trabajar en un esquema en el que demostremos nuestras competencias para poder lograr eso, porque de entrada yo los haría quedar mal y ustedes a mí. Y creo que ese es otro de los requisitos que para ocupar un cargo debemos cumplir. Es así que debe ser un tema en el que, sin cuestiones de género, y aquí va el género, se destaquen todos aquellos que tengan los perfiles adecuados para desarrollar las competencias. Y esto tendrá que incluir a hombres y mujeres en procesos donde prevalezca esa igualdad con mecanismos de equidad. Y los mecanismos de equidad, y aquí lo voy a decir con todo respeto porque es un hecho conocido por todos, no son convocar solamente por convocar a mujeres. Eso es hasta ofensivo para las mujeres. Eso no debe ser. El tema de inclusión no abarca que yo saque convocatorias solamente para mujeres, no. El tema de inclusión es precisamente sacar un procedimiento que se ajuste a todo lo que marca la ley, que incluya hombres y mujeres con capacidades y perfiles, para que sean aquellos que reúnen los requisitos los que puedan aspirar a ese lugar, a ese nombramiento, a esa designación que, como les decía hace rato en mi discurso de inicio, esto tiene que ver precisamente con algo que viene a respetar el derecho de ustedes.
independientemente de respetar el derecho de quien concurse bajo ciertos parámetros, respeta el derecho de ustedes, porque va a colocar en esos lugares a las personas idóneas para trabajar por ustedes. Ese es el tema. Es así que debemos considerar, les decía, este tema de inclusión en un proceso de selección en el que estén perfectamente establecidas las bases por las cuales las personas van a ser electas o designadas, más bien dicho, designadas para ocupar esos cargos, con un respeto a este tiempo y a su designación efectiva. Este es otro punto. Si alguien fue designado por 5 años, debe ejercer su cargo por 5 años. Si alguien fue designado por 3, debe hacerlo por 3. Hay que respetar también esos derechos de quienes han sido designados mediante otros procesos. No se trata, bajo una idea de anticorrupción, de venir y barrer como si fuera el patio de mi casa con una cubetada de agua. Hay mucha gente que tiene muchas capacidades y que demuestra su trabajo y su quehacer diariamente. Y esos perfiles también son dignos de ser tomados en cuenta y ser designados y ser respetados para la continuidad o la continuación de los procesos en los que estamos inmersos. El tema de la corrupción no se va a acabar de un día para otro porque se instale con nuevas caras un proceso o un nuevo sistema. Eso no pasa, y se los digo yo que ya pasé el de transparencia. Eso no pasa así. Se requiere que se vayan rescatando las mejores prácticas, que se vayan rescatando las mejores actuaciones de aquellas personas que han dejado, y que por cierto también en transparencia yo conozco a muchas personas que han sabido hacer un papel destacable en el ámbito local y ahora lo hacen en el ámbito federal. Y esas personalidades tienen mucha experiencia y serán alguien que puede aportar mucho de lo que ha dejado en diferentes ámbitos. Es así que en todo momento, bajo estas condiciones, y con esto voy a ir, todavía tengo tiempo, sí, voy a ir cerrando en estos minutitos que se me dieron. En este sentido, les decía, hay muchas personas que todavía pueden realizar una serie de actividades, que no se trata de llegar y hacer un barrido y ahora poner a los nuevos, porque realmente nadie somos nuevos. Para ser nuevos necesitaríamos haber nacido ayer, y nadie nació ayer. Y qué bueno, porque lo que se necesita, como decía yo en este contexto, es experiencia de aquellas personas que ya trabajaron en estos temas tan técnicos y que con su actuar pueden seguir aportando en aquellas trincheras para las cuales concursen o que terminen por lo pronto su periodo. Y ustedes saben a qué me refiero, no tengo que explicarles. Otro tema dentro de este sentido es el de la vigilancia. Para que todo esto funcione, los que nos encargamos de hacer que esto se implemente, debemos ser vigilantes. Pero los principales vigilantes de todo esto son ustedes. Todos y cada uno de los servidores públicos, todos y cada uno de los que estamos en los diferentes cargos de servicio público, y todos y cada uno de los que están en la trinchera de la sociedad civil, de las organizaciones, del público en general, los servidores públicos en general, debemos ser vigilantes. Hay por ahí un tema en las leyes de responsabilidades que dicen que se debe denunciar cuando veamos aquello que no está siendo acorde a la ley. Y la mayoría, cuando lo vemos, ya sea como servidores públicos o como ciudadanos, nos quedamos callados. Y eso ya no debe ser así. Para que funcione un esquema como este, podemos hablar, y tenemos muchos foros llenos de respeto como este, para poder expresar lo que pensamos, lo que queremos decir, para poderlo manifestar. Las redes sociales, yo creo mucho en el tema, vaya, de dónde vengo, ¿verdad? Creo mucho en el acceso a la información, creo mucho en el tema del respeto a los derechos humanos, y en ese contexto de respeto a los derechos humanos y acceso a la información, expresémonos. Con respeto, hagamos valer esas situaciones que sentimos que no son acordes a esto que será el sistema mediante el cual se legitimará el actuar de aquellos que van a trabajar para mí.
Y dentro de los minutitos que todavía me quedan, si me lo permiten, voy a aterrizar lo que tiene que ver particularmente en este sistema con el tema de transparencia. Las generalidades son las que les cuento, el contexto constitucional, la naturaleza del instituto, que es un órgano autónomo, dice independiente, y su independencia no se respeta cuando se invaden procesos como los que conocemos. El instituto debe estar integrado. Hay una reforma que está cuestionada, dice por 7, cuando deben ser 5, de acuerdo a la Constitución que entrará en vigor el próximo septiembre. Estos comisionados deben ser designados por el voto de 2/3 partes de los miembros presentes del Poder Legislativo. Es el órgano legislativo el que se encargará de designarlos, pero bajo el contexto de respeto que les acabo de mencionar. El proceso de designación es así y debe ser así. Debe haber una convocatoria pública abierta en la que se invite a los postulados, a los interesados en postularse, en un plazo no mayor, dice, a 60 días es la convocatoria, y dentro de ese plazo hay que agotar los términos para inscribirse. No pueden ser 4 horas ni 3. Nadie se puede inscribir en periodos en ese sentido. Debemos dar un plazo prudente para inscribirnos, todos aquellos que estén interesados, cualquiera puede hacerlo. Se deben presentar las postulaciones que cumplan con los requisitos que marca la ley, dentro de los que se establecen lo que les acabo de contar. La convocatoria desde el principio, no sobre la marcha, debe llevar los plazos, los lugares, los horarios, los requisitos, los métodos, las audiencias y sobre todo incluir la participación de la sociedad civil, que en antaño ha sido muy útil para designar a los mejores perfiles. Y esto también, si quieren, es un cebollazo, ¿no? Se publicará en la Gaceta de la Ciudad de México para mayor difusión, porque es el órgano encargado de difundir en nuestra Ciudad de México. A nivel nacional es en el Diario Oficial de la Federación. Se debe publicar las versiones públicas de los aspirantes, porque esto es una manera de conocer esto de lo que ya les platiqué en el primer contexto, que reúnen los requisitos, que tienen los conocimientos, que tienen la edad mínima, los requisitos que marca la ley, y que no se encuentran vinculados con ninguna otra persona que impida su cargo. La Comisión de Transparencia, en el caso de la Asamblea, es quien lleva a cabo la evaluación y la calificación de este proceso. Se establece una resolución en la cual designa, y esta designación tendrá que ser publicada. Una vez designados, se debe rendir protesta ante el propio Pleno para poder comenzar a ocupar el cargo. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que dice que esto debe ser 60 días antes de que concluya el plazo. Nos quedan 15 días, uno de ellos es Semana Santa, y aún no tenemos resuelto este asunto. Finalmente, en las reglas generales, para la conformación del Pleno se debe garantizar, dice aquí, la igualdad y la equidad de género. Solamente hay una comisionada, su servidora. En la historia del Info solamente hemos habido 3. Y yo creo que debe haber también más espacios para mujeres, pero reitero, no por el solo hecho de ser mujeres, sino porque creo que tenemos todo un tema de competencias, de perfiles y capacidades que podemos y debemos impulsar. Y esto también enseñará que sí se puede trabajar entre hombres y mujeres. Eso no es ningún impedimento. Deben ser sustituidos de forma escalonada, cosa que no sucede actualmente, donde se van 4 de mis compañeros y solamente quedaría su servidora. El instituto está conformado de esta manera, y en este sentido les explicaría muy brevemente lo que atañe al InfoDF, pero particularmente en lo que quise hacer hincapié fue en estos procesos y en lo que les platiqué en un principio. Les agradezco nuevamente que se hayan dado la oportunidad de escucharnos, de estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Continuando con nuestro foro, daré lectura a la semblanza curricular del maestro Ricardo Alberto Luevano Barreto, oficial del Programa de Derecho a la Información, artículo 19. Trabajó en el Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, en diferentes organizaciones de la sociedad civil y en algunas fundaciones. Es internacionalista y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México,
Participante en las sesiones de trabajo para la sociedad civil, artículo 19, que participaron en la construcción del programa Asociación de Gobierno Abierto, Plan de Acción 2013-2015 en México, una relación renovada entre el gobierno y la sociedad civil. Ha trabajado y aportado textos en diferentes materias sobre el derecho de acceso a la información, políticas transversales de transparencia, designaciones públicas, publicidad oficial, género, gobierno abierto, y está a cargo del Índice Nacional de Organismos Garantes de las Entidades Federativas en México. Sin más, cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. No sé si tengan que subirme o no, pero... Ok, acompáñenme primero a ver esta triste historia. Me gustaría que pudieran observar de dónde viene esta frase tan conocida de el Club de Toby, ¿no? Es importante y es trascendental. Muy bien, muchachos, vengan, ya está listo. ¡Vamos, Pepe! Mírenlo bien, ¿no es una belleza? Es estupendo, el mejor club del mundo. Ahora es el momento de escuchar el reglamento secreto. Reglamentos del club secreto. Número 1. Esta cabaña será por siempre nuestro club secreto. Número 2. Niños mayores de 15 años no podrán ser miembros del club. Número 3. Las niñas tampoco podrán ser miembros del club. Niñas no. Un momento, ¿cómo está eso de que niñas no? Solo es un breve... Era una breve presentación. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Me escucha? Ok. Para que todas y todos sepamos qué es el Club de Toby, ¿no? Porque es muy importante recordarlo, porque aquí varias personas ya tienen ese salto generacional, entonces es importante saber de qué va cuando hablamos del Club de Toby. Muchas gracias por la invitación, evidentemente, al Tribunal de Justicia, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y al InfoDF, porque es trascendental dialogar sobre equidad de género y designaciones públicas. No solamente en el sistema anticorrupción, sino en general en las designaciones públicas, esos espacios a los que deben, bien dicho, deben acceder las mujeres por diferentes cuestiones filosóficas, teóricas, prácticas, históricas, etcétera. Voy a platicar un poquito al respecto en esta presentación. Y un especial agradecimiento por haber invitado a un hombre a un espacio orgánico para mujeres. De veras lo digo con mucha sensibilidad y muchísimo respeto, porque bueno, pues es un panel enfocado a la administración pública y los estudios de género. También un breve detalle, y me parece muy trascendente. Cuando hablamos de género y de estudios de género, no hablamos de mujeres, ¿eh? Hay por ahí una breve confusión muy extraña. El género, digo, si vale la pena decirlo, es nuestra percepción sobre sexo y sexualidad, ¿no? Aquellas y aquellos que pensamos que hay tres sexos, hombre, mujer e intersexual, y las sexualidades que tienen que ver con LGBTTI, A, Q, entre otras, y las que se vayan desarrollando, ¿no? Entonces es nuestra percepción. Cuando hablamos de género, no decimos los espacios de género, no, pues sí, género es hombre y mujer, y en el mejor de los casos intersexual, pero hacia allá avanzaremos seguramente en otras décadas. Entonces no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver el pensar en género únicamente como un espacio de mujeres. Yo voy a hablar de los espacios para las mujeres, efectivamente. Como corolario a mi intervención, no pocas veces he escuchado a personas, mujeres, hombres, que dicen: yo no creo en los temas de género, yo no creo en eso de que las mujeres tengan que estar ahí, ¿no? No pocas veces. No les digo cuál violentas son las declaraciones cuando hablo de feminismo. Olvídense, ya ustedes saben qué tan difícil, ¿no? Porque no es lo mismo, además, tampoco el género que el feminismo. Hablando de teoría y práctica es muy diferente. Van en concordancia, obviamente, con una serie de ideas, pero no es lo mismo tampoco. Ustedes pueden estar a favor o en contra del género, ¿no? Sobre todo de las cuotas de género, como pueden estar a favor del Big Bang, o pueden estar a favor de si Dios creó la Tierra en 7 días y al séptimo descansó, ¿no? Está muy bien que crean o no crean en eso.
Sin embargo, hay que pensar que la observación nos ofrece hipótesis. Estas hipótesis se analizan y después arrojan datos. Y estos datos se estudian, se sistematizan y se hacen proyecciones, y se hacen leyes, y se hacen teorías. Y esto no sucede con los 7 días en los que Dios creó la tierra, y sí sucede con el género. El género tiene bases muy sólidas y además estudios muy sólidos. Simplemente en este año estamos celebrando que el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colmex lleva 35 años de haber surgido. Entonces, cuando pensemos en no creo en el género, más bien pensemos en estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque estamos haciendo un inmenso ridículo, la verdad, al plantearnos una cosa como esas. Hablar de género no es una opción, además, es una necesidad social. En los últimos 10 años, del 2007 al 2017, ha habido un incremento del 152% de asesinatos contra mujeres. Fueron asesinadas 22.482 mujeres. Aunque los datos deberían ser indignantes solo por el hecho de lo que estamos hablando, sobre la mesa debemos generar otro tipo de repulsiones también. No es el único tipo de violencia que sufren las mujeres, si bien puede ser la más evidente, no es la única. Hay una violencia institucional y psicológica, y especialmente en temas sobre designaciones. Es muy evidente que cuando una mujer trata de exponerse en la vitrina pública, como puede ser el caso, automáticamente es violentada de las formas más increíbles que se puedan imaginar, no solo en redes sociales, en todos los sentidos. Y eso creo que debe de indignarnos de la misma forma que nos indigna el tema de los asesinatos hacia ellas. Trascendental describir la diferencia entre una designación y la representación, ¿no? Porque la representación está asociada al voto, está asociada a que cuando visibilizamos a una candidata, tal vez no votamos por la candidata, sino por el partido. No es necesario que ella tenga siempre que demostrar grandes capacidades en el proceso de representación. A su vez, nosotros definimos o decidimos que alguien nos puede representar, y esa persona está encargada, como decía la comisionada Elsa Viviana, de designar entonces a las personas, mujeres y hombres más capaces, con la probidad necesaria, con la experiencia necesaria y por supuesto dependiendo del espacio, pero por ejemplo en el caso de los órganos autónomos constitucionales, personas apartidistas e independientes. Apartidista, pues que no está con los partidos, e independientes, que no tiene que ver necesariamente con los poderes. He ahí uno de los puntos más importantes de la posibilidad de que mujeres y hombres tengan un espacio de designación. Muy bien, entendiendo las diferencias entre la representación y la designación, ¿no? Hay que considerar por qué acciones afirmativas para la participación política de las mujeres es importante. 5 argumentos trascendentales. Primero, los sistemas de acciones afirmativas son de carácter temporal. La intención no es que las mujeres siempre tengan una cuota afirmativa, sino es tratar de limitar el sistema heteropatriarcal. No será para siempre, pero será el tiempo necesario. Más bien hay que apurarnos para que la carrera no cause tantos conflictos, ¿no? Dentro del argumento de del funcionamiento de la democracia en su dimensión más acotada implica el derecho de todo ciudadano a elegir a sus representantes, pero también a ser electo como tal. En la actualidad las mujeres no gozan de ese derecho de forma igualitaria, definitivamente. Ese es uno de los primeros argumentos. Las cuotas surgen de la visión de que las condiciones sociales por sí solas no solucionan las desigualdades existentes entre la sociedad. Por esta razón, el Estado y otras instituciones, mediante su legislación o normativa, intervienen para corregir esta diferencia y promueven condiciones de igualdad de acceso al poder y a los beneficios sociales en general, ¿no? El siguiente punto es el argumento de la justicia social. Las mujeres representan más de la mitad de la población y deberán, por lo tanto, tener la mitad de los puestos de representatividad. El tercer argumento al respecto es
las mujeres y los hombres pueden tener intereses distintos, por lo tanto, es necesaria la presencia de mujeres en órganos de representación para incluir sus intereses específicos, intereses políticos, ideológicos, filosóficos, psicológicos, etc. Cuarto argumento. Mujeres y hombres pueden tener intereses distintos, por lo tanto es necesaria la presencia de mujeres en órganos de representación. El quinto argumento es, si bien una presencia equitativa de mujeres se puede producir sin la intermediación de medidas específicas, este proceso puede tardar un tiempo muy prolongado. Las cuotas sirven entonces como un acelerador de esta inclusión. No lo digo yo, evidentemente, ahí está, por si necesitan más información al respecto. Este corolario, esta introducción, justamente tiene que ver con el proceso del InfoDF y lo que me tiene aquí. Óscar Guerra, el comisionado actual del INAI, dejó un espacio en 2014. Ese espacio porque decidió integrarse al pleno del INAI, donde están 3 comisionadas y 4 comisionados actualmente. Óscar Guerra dejó este espacio y fue un proceso. Ahí había por supuesto un club de Toby, ¿no? Porque había 5 comisionados en el InfoDF. No es el único club de Toby, ¿eh? La Suprema Corte de Justicia de la Nación también históricamente desde su creación solamente ha tenido 2 mujeres ministras. Y bueno, si ven el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también van a observar que las ternas enviadas pues son 2 ternas de mujeres para que se quede 2 mujeres. O sea, en lugar de enviar 7 ternas con mujeres en cada uno de los espacios, deciden enviar 2 ternas de mujeres para que sea su cuota, ¿no? En lugar de medirlo con la capacidad y con otro tipo de cosas. En esta última designación, que fue además agotador y cansado, de junio hasta agosto de 2014, fueron entrevistadas 8 mujeres, aunque se esperaban 11 candidatas, ¿no? A este proceso fuimos invitados, Artículo 19, Fundar, México Infórmate, e incluso Gabriela Morales, que es parte ahora del proceso justamente para este InfoDF, para ser comisionada de este pleno. En aquel momento pues fue Gabriel Gómez del Campo quien nos invitó, del panel presidente de Transparencia, y fue quien dijo: hay que seguir la ley, hay que seguir lo que está plasmado al menos en las letras, y se le solicitó la máxima publicidad, un instrumento técnico y expertos que vigilaran el proceso. El grupo de expertos que monitoreó esa designación fue Marco Cancino, en aquel momento de Inteligencia Pública, Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, y Cecilia Suara, del INE, que también trabajó en diferentes espacios asociados de transparencia. Estos 3, o este grupo de expertos y expertas, definió a 3 personas. Dijo: de las 8 mujeres que participaron hoy, hay 3 personas posibles. Y estas 3 son Gabriela Inés Montes Márquez, Rosa María Bárcenas y Elsa Viviana Peralta Hernández. No les tengo que decir cómo terminó, evidentemente. ¿Por qué decimos que este proceso que tenemos hoy en día es el peor de la historia de la Asamblea Legislativa y es el peor en la historia de las designaciones? Quiero decirles que yo tengo 4 años monitoreando designaciones, desde el Tribunal, Suprema Corte, INAI, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora con la salida de Perla Gómez y la entrada de Nayeli. He monitoreado muchísimos procesos de designación. Este es el peor, se los puedo asegurar, porque además empezó al revés. O sea, fue una completa locura, justo con lo que decía la comisionada, ¿no? El 21 de diciembre se publicó esta convocatoria y se abrió un día después. Pero, por cierto, a mí me llegó el documento como a las 8 de la noche, y llegó un día después para que te inscribieras de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Perdón, a 2 de la tarde. Entonces todo el mundo tuvo que correr a Office Depot, a su café internet preferido, para poder imprimir su currículum y todo y llegar safe al lugar. Colocamos el hashtag madruguete navideño, porque además era 22 de diciembre, ¿no? Qué mal timing, qué pésima sensibilidad de los asambleístas. Y de ahí nos dijeron o comentaron, después de medianamente tener la sociedad civil, actores, academia, etcétera, profunda indignación,
pues decidieron que era una fe de ratas, ¿no? Se habían equivocado, que perdón, la verdad es que si nos equivocamos, entonces dejaremos hasta el viernes 12 de enero. Ah, muy bien, qué bueno, pues, vacaciones, está bien, no importa. Se inscribieron 67 mujeres y hombres, entonces, pero, bueno, ustedes saben que fueron 66 en realidad los que se inscribieron, y uno más, un colado por ahí que, bueno, pues tiene cercanía a algunos políticos importantes de esta ciudad. Entonces quedaron 67, ¿no? Después, nunca nos hablaron, digo, no es un tema de egolatría de la sociedad civil, no es que, a ver, yo quiero estar ahí, no, tenemos muchas cosas que trabajar aparte, pero el grave problema es que cuando justo no nos invitan, hacen este tipo de albazos, de madruguetes, etcétera, ¿no? Entonces, la Ley General de Transparencia, la Ley de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, incluso el reglamento de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los obliga a que inviten a la sociedad civil, academia, barras de abogados, etc. Nunca sucedió, ¿no? Al menos formalmente, porque sí hubo un desayuno por ahí, ya saben, ¿no? Una cosa absurda. Bueno, entonces se violó completamente estas tres leyes, porque poco les importa, ¿no? Y 3 días después de este cierre de entrevistas, pues se inició todo, pero nosotros no teníamos ni idea de quiénes estaban, de dónde venían, etcétera. Hablando de libertad de expresión, es trascendental entender esto. Los currículums deben estar en la página oficial de la Asamblea Legislativa. No porque un comisionado del InfoDF crea que es buena idea meter los currículums en la página del InfoDF, se tiene que hacer así. Porque los periodistas tienen que ir a la fuente inicial. Los periodistas deben buscar en la Asamblea. Esa es la fuente oficial, porque si no, yo puedo entonces decir que no estás brindando libertad de expresión. Bueno, la cosa es que sí hubo currículums y hasta un bonito sitio de YouTube con varios clics y podías ver la entrevista y todo lo demás, pero eso fue ya que habían empezado las entrevistas, o sea, se dieron cuenta que faltaba exponer los currículums y después de 7 horas de entrevistas ya estaban arriba en un sitio, obviamente en el InfoDF, no en la Asamblea Legislativa, ¿no? Además, pues fue titánico el asunto, porque fueron 67 entrevistas en 3 días. Por supuesto, pues los periodistas estaban muy contentos de estar ahí todo el día para tratar de ver quién era la mejor persona, mujer u hombre, en este proceso. Cuando creíamos que esto se había acabado, que ya podíamos regresar a casa, pues en algún momento, el 24 de enero, más bien cuando crees que no se va a poner peor, ¿no? El 24 de enero se publica un nuevo acuerdo por el que se acepta extemporáneamente la participación de 8 mujeres más. Otra vez, nunca en la historia habíamos visto una cosa de... O sea, gracias por la inclusión, ¿no? Qué importante. Pero en realidad estaban participando 19 mujeres en el proceso anterior, que es mucho más de lo común. Para darles un dato, en la Auditoría Superior de la Federación solamente había 2 candidatas de 41 hombres. Entonces 19, bueno, es que no era nada despreciable. No solamente la violencia ejercida contra las comisionadas o las personas o las que querían participar dentro de esta convocatoria, sino además contra esas 8 mujeres también, porque hay que decirlo, o sea, les pusieron una serie de trabas y les dijeron las coladas de enero, ¿no? Las coladas de enero. 8 mujeres que quieren participar en un proceso que está abierto por el acuerdo político de un espacio de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Ellas qué? ¿Por qué no contra ellos? Porque es más fácil visibilizarlas, ponerles un mote, y además pega así, las redes calientitas con las coladas de enero. La verdad es lamentable, por hombres y por mujeres, señalar a 8 mujeres que decidieron participar en un proceso que al final no era para encabezar una lista en el narcotráfico, sino en un órgano autónomo de transparencia. Entonces, mucho cuidado también con satanizar o con señalar a otras personas por querer participar. Al final, y dentro de este contexto también, decirlo, comisionada, por supuesto, a Elsa Viviana en su momento le dijeron, a la comisionada, le dijeron que regalaba corbatas, ¿no?, en la Asamblea Legislativa. Y esto lo digo... Se ve una versión muy buena. Lo digo porque, fíjense nada más el ridículo.
Y no es por defenderle, evidentemente, ¿no? Vean el ridículo, porque si lo hizo o no, yo no lo sé, ese no es el punto. El punto es, los hombres regalan espacios y puestos. O sea, yo tengo conocimiento de un montón de personas que van al cubículo a regalar 200 lugares para su gente, ¿no? Entonces, las coladas de enero, las corbatas, o sea, la estructura patriarcal se siente bien en otros lugares y se acuerda muchas veces al calor de un buen rol, ¿no? Ante estas irregularidades, de lo que les acabo de decir, que es la peor designación, la peor comisión a la que nos hemos enfrentado, por la secrecía, por una cantidad de cosas impresionantes, artículo 19, nosotros presentamos un amparo y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la violación a las leyes, la participación ciudadana, las numerosas irregularidades y la certeza jurídica, evidentemente, de quienes estaban al frente. No fuimos los únicos, también hay otros amparos de participantes, una mujer, un hombre y otro tipo de quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Para terminar, perdón, no les mostré la lista aquí de las 8 mujeres que querían participar y que al final, pues, no fue así, ¿no? Esta es la plataforma de designaciones, solamente si algún día quieren entrar, es designaciones.org y ahí monitoreamos, como les decía, desde artículo 19 y fundar, monitoreamos los procesos desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Global de Expertos de Naciones Unidas, InfoDF, Comisión de Derechos Humanos, etcétera, y es un proyecto muy interesante a nivel internacional y nacional. Les decía, para terminar, pues debemos visibilizar las violencias porque debemos desbaratar este sistema heteropatriarcal, ¿no? Aquí no solo en este tipo de procesos de designación, no solo se visibiliza esta práctica de límites hacia las mujeres para acceder a los espacios públicos, sino además se visibiliza la acción de un Estado que puede llegar a ser represor. Entonces pongamos atención como mujeres y como hombres para que estos espacios puedan ser accesibles para mujeres, para hombres, intersexuales, lesbianas, gays, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Damos la bienvenida a la licenciada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera del Tribunal Superior de Justicia. Ahora procederé a leer la semblanza curricular de nuestra otra ponente, la doctora Estela Fuentes Jiménez. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose el 16 de febrero de 1989. Ha obtenido asimismo los grados de Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y el Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Panclato. De 1998 a mayo de 2012 fue jueza de primera instancia en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, asignada en diversos municipios del Estado de México. El 28 de junio de 2012 fue nombrada magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y es a partir del 19 de marzo del 2015 magistrada de Sala Superior del citado órgano colegiado. La doctora Estela Fuentes Jiménez ha realizado diversos estudios de posgrado, como son cursos, seminarios y diplomados con los cuales ha fortalecido su actuar como juzgadora. Sin más, cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor encontrarme este día compartiendo con todos ustedes. Saludo con mucho cariño a mis compañeros magistrados de este tribunal, especialmente a la doctora Yasmín Esquivel Moza, presidenta de este tribunal, a todos los invitados especiales también, también a la maestra Viviana, que siempre ha sido pues muy estudiosa en estos temas que ahora nos traen en esta reunión. Veo con agrado cómo Ricardo Luébano, también muy interesado en estos temas, gracias por compartirlos. Y
Bueno, vamos a dar inicio a el tema que hoy me tiene aquí con ustedes. Hoy abordaremos este tema que me parece es fundamental, tanto para dignificar al servicio público como para terminar con el terrible cáncer que aqueja a nuestra sociedad mexicana. Desde 1982 hasta el año 2015 prevaleció un sistema de combate a la corrupción que, si bien logró marcar un cambio en la vida de la administración pública, introduciendo la figura de las contralorías y brindando facultades de fiscalización a las contadurías mayores de Hacienda de la Federación y de las entidades federativas, hoy auditorías superiores, lo cierto es que esto ya no es suficiente para combatirla. Hoy, a partir de un grito desesperado de la sociedad, materializado en movimientos sociales, hicieron que las instancias de decisión de la República y el Legislativo Federal crearon lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo principal es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para lograr la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. ¿Por qué decimos que es importante el Sistema Nacional Anticorrupción para las sociedades y para quienes formamos parte de las instancias gubernamentales? Pues porque, como ya sabemos todos, es la última oportunidad que tenemos para que la gente vuelva a creer en el Estado y sus instituciones, pues con tristeza vemos cansancio, hastío, mucha desilusión y sobre todo enojo y coraje para quienes hemos encontrado en el servicio público algo más que un trabajo. Es un estilo de vida en el que las convicciones se imponen incluso al beneficio personal. Durante los últimos años, ya sea por la vigilancia exhaustiva que tiene la ciudadanía sobre el actuar público, el incremento en la transparencia provocada por el proceso de apertura de información gubernamental gestado desde principios de este siglo, o por el hartazgo generado por el cínico abuso de malos servidores públicos que ofensivamente hacen gala de enriquecimientos inexplicables, al amparo de una impunidad más que evidente, fue que la sociedad organizada planteó la necesidad de crear un nuevo marco jurídico encargado de regular el actuar de los servidores públicos, en los que se previniera, investigara y sancionara estos abusos. Tras interminables debates y diálogos entre académicos, representantes de la sociedad civil y los legisladores, contamos hoy con un marco normativo que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que regula el actuar de las instituciones que habrán de realizar estas acciones. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene todo para funcionar a la perfección, pues no obstante que es complejo, porque lo integran instancias que anteriormente actuaban de forma aislada y que hoy cuentan con facultades y obligaciones precisas en materia de combate a la corrupción. Este sistema es funcional porque los campos de competencia están delimitados jurídicamente, al tiempo que se precisa la forma y modos de interacción. Es transparente, pues la actuación de todas y cada una de las instancias que conforman el comité coordinador tienen la obligación de informar por todos los medios a su alcance sobre las acciones que están realizando a efecto de establecer mecanismos de evaluación. Y la más importante, cuenta con la participación de la sociedad civil, cuyos representantes son quienes dirigen las acciones en esta materia. Por ello, podemos afirmar que el marco jurídico actual cuenta con lo necesario para brindar resultados favorables en la materia. Será labor del Comité de Participación Ciudadana, en uso de su autonomía, que habrá de proponer aquellos lineamientos que considere necesarios para que las leyes secundarias sirvan de mejor manera para cumplir con los objetivos planteados, sobre todo tratándose de temas sensibles en los que la sociedad está especialmente interesada,
como son los formatos para las declaraciones patrimoniales, entre otros. Hemos podido entonces apreciar cómo el sistema anticorrupción contempla prácticamente todo para funcionar y dar los resultados planeados. Sin embargo, todavía hay algo que, al menos a nivel nacional, no se prevé: la equidad de género como parte fundamental de la integración de los órganos de decisión. En la Ciudad de México, desde el 5 de febrero de 2017, contamos con una constitución política propia en la que la determinación y vocación progresista de sus habitantes se manifestó y se transformó en un pacto político en el que se plasma la voluntad de considerar a la dignidad humana como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Así, el artículo 4, apartado C, numeral 1, precisa: la Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas, sin distinción de cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. Para reiterar este carácter, el propio numeral 2 de la disposición en comento precisa: se prohíbe todas las formas de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, condiciones de salud, embarazo. También se considera discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial y islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. En congruencia con lo anterior, en el artículo 7º, numeral 4 del apartado F, intitulado Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria, de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, se precisa que toda persona podrá acceder a cargos de función pública en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la ley. Asimismo, el artículo 11, apartado C, precisa que la Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Luego, entonces, podemos nosotros observar cómo la condición de paridad de género prevalece en el propio texto de la Constitución de la Ciudad de México. Tan es así que tanto en la integración de los poderes locales, sobre todo aquellos que se rigen por órganos colegiados, como en los órganos constitucionales autónomos, se exige que en su integración se considere la paridad de género. Lo anterior representa un gran avance en las cuestiones relacionadas con la igualdad y la equidad de género, pues la legislación secundaria que surja de la Constitución deberá establecer mecanismos que garanticen que no exista una mayoría absoluta de integrantes de un mismo género, es decir, deberá haber paridad en quienes conformen las instituciones públicas de la capital de la República. De este modo, las instituciones de gobierno habrán de estar integradas de forma paritaria, en las que se evite la discriminación y prevalezcan las capacidades sobre los prejuicios, en donde se respeten trayectorias, capacidades y resultados y no se apliquen criterios discriminatorios en los que el sexo de las personas se vuelva un factor determinante para elegir a una persona para que ejerza una determinada función pública. Es así, el sistema anticorrupción de la Ciudad de México no puede ser la excepción. Los principios rectores de la función pública, transparencia y máxima publicidad,
imperan que en la selección de quienes encabecen las instituciones que lo integran, como son la Auditoría Superior, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación y el propio Comité de Participación Ciudadana, deberán designar a los integrantes del sistema con una visión de integración en donde solo la capacidad probada y no la naturaleza de los sexos sea la que lo definan. De este modo, la paridad se vuelve un requisito indispensable para que las instancias de decisión nombren a quienes integran las instituciones que conforman el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Como podemos observar, la paridad es hoy una obligación en la vida de las instituciones públicas de la Ciudad de México, que obedece a una realidad insoslayable. No existe una condición real que segregue a las personas por su sexo. Así pues, estaremos pendientes y vigilantes que esta obligación de garantizar la paridad entre los géneros sea una constante en la integración del sistema anticorrupción local. Muchas gracias por su atención. Ahora bien, para concluir este importante evento, cedo el uso de la voz a la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Para los que trabajamos en este tribunal ha sido de mucho beneficio. Para los que trabajamos en este tribunal ha sido de beneficio el escuchar los planteamientos de esta mañana. Quiero agradecer públicamente a nuestros 3 expositores de esta mañana en este foro en donde tanto el maestro Ricardo, la maestra Estela Fuentes, la maestra Viviana han expuesto diferentes puntos de vista sobre lo que son el tema de nombramientos, el tema de la equidad de género, los derechos humanos, en todo el proceso de transparencia y el proceso anticorrupción de la ciudad. Deseo clausurar, si ustedes me lo permiten, poniéndonos de pie. Siendo las 12:30 del día 5 de marzo, doy formalmente clausurado el tema del Foro Equidad de Género del Sistema Anticorrupción realizado aquí en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad, agradeciendo a todos los presentes su asistencia. Muchísimas gracias.